Y una vez más, esta mañana continuamos con esta serie de temas a través del Sermón del Monte, que está basado en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Esta mañana nos toca ver los versículos 21 al 26, aquellos versículos ya leídos y que en esta mañana vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a pedir que el Señor nos bendiga, que el Señor nos hable, que el Señor nos instruya, que el Señor haga su obra a través de su palabra. Y recibamos la palabra como nuestros hermanos de Berea de este tiempo, que recibían con gozo la palabra del Señor y escudriñaban aquella palabra que recibían para seguir aprendiendo de ti. Padre Celestial, sin ti nada podemos hacer. Señor, te ruego en esta mañana que tú nos dirijas, que nos bendigas con tu palabra y que nos guíes a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, porque sé que tú lo harás. Y aún, Señor, nuestra vida será solamente un instrumento para la gloria de tu nombre. A ti te damos toda gloria y toda honra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada habíamos visto la enseñanza del Señor Jesús respecto de la ley, ¿recuerdan? La semana pasada el Señor Jesús estaba mencionando acerca de que Él no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Jesús estaba dejando muy clara la posición que Él tenía en cuanto a la ley. Él no vino a anular la ley, sino que Él vino a cumplirla en el sentido correcto para el cual fue dado la ley. En este pasaje, el Señor también menciona la enseñanza respecto de la ley, esa enseñanza que fue dada generación tras generación, porque esa enseñanza dada a través de las leyes en el Antiguo Testamento, esto ha sido transmitido generación tras generación hasta los tiempos de Jesús. Y es por eso que Él evoca esta enseñanza, esta ley, y dice, oíste que fue dicho, porque esta había sido una práctica del pueblo judío, y esto lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, estando en el camino, al acostarte, al levantarte, en todo momento las repetirás. Y esto es lo que en esta mañana el Señor quiere tomar en cuenta y mencionar a sus discípulos. El propósito para el cual fue enseñada esa ley generación tras generación. Y aún con el paso del tiempo, generación tras generación, el espíritu de esa ley, el espíritu de esa enseñanza se fue diluyendo, se fue perdiendo y se fue enfocando en un solo sentido. Esta mañana vamos a ver algo de ese sentido de la ley. Para los israelitas, para el pueblo escogido de Dios, la ley era considerada divina y era considerada santa, porque fue dada por Dios a través de Moisés, a través de las tablas en el monte Sinaí, fue entregada a Moisés. Ellos lo consideraban algo santo, algo muy sagrado, algo que tenían ellos que cumplirlo porque así había sido establecido. Esto hacía que los hombres, a través de los tiempos, nadie se atreviera a dar su interpretación particular de la ley, ya que había un personal específico dedicado a poder leer la palabra y a exponer la palabra. De ahí vienen los escribas. Esdras, uno de los escribas. Entonces, cuando querían de alguna manera interpretar, obviamente tenían que referirse a alguna interpretación que algún especialista había dado al respecto. Eso vamos a verlo en unos minutos. Cuando uno de los que explicaban la ley, explicaban sobre algo de la ley, se apoyaban siempre en la interpretación de algún gran rabino que había hecho, valga la redundancia, alguna interpretación respecto de esa ley. Por eso resulta impactante cuando Jesús
dice a sus discípulos, oíste que fue dicho, mas yo os digo. En otras palabras, si nadie se atrevía a dar su opinión, en esta oportunidad Jesús está dando su opinión respecto a la ley, respecto a aquello que habían sido enseñados. Eso resulta impactante para sus oyentes, porque decían, nosotros hemos estado siempre sujetando nuestro criterio, nuestro pensamiento de la ley a lo que nos han enseñado los escribas, los encargados, los sabios, vamos a decirlo así. Y aparece ahora este hombre y nos dice, pero yo os digo. Esto debió haber causado en muchos asombro, porque la enseñanza de Jesús era una enseñanza contundente, era una enseñanza no solamente basada en la Escritura, sino basada en el concepto debido de esa enseñanza. Esto debió causar asombro en algunos oyentes, pero en los fariseos, en los saduceos, en los religiosos, esto causó supuestamente una indignación. ¿Cómo es que este hombre se atreve a decir esto? ¿Cómo es que este hombre viene a decirnos estas cosas? El pueblo se maravillaba al escuchar a Jesús. La misma Biblia dice que ellos se maravillaban de la doctrina de Jesús. El pueblo se maravillaba, pero los religiosos comenzaban a maquinar en sus corazones y en sus corazones comenzar a murmurar y a decir, ¿quién es este para enseñarnos acerca de la ley? Y en esta mañana lo que Jesús está enseñando es ello justamente, lo que pasa en el corazón, lo que sucede en el corazón de la persona que lo lleva a actuar externamente. Y es eso de lo que esta mañana vamos a hablar. Jesús en este pasaje que hemos leído dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esa había sido la enseñanza que habían recibido. Pero yo os digo, les dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y Jesús dice, no solamente el que mata debe ser culpable de juicio, sino el que se enoja con su hermano. Y aquí hace una enseñanza el Señor Jesús. Él dice que el enojo es un pecado tan grave como el homicidio. El enojo es un pecado tan grave como el homicidio. Cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, Él se está refiriendo a uno de los 10 mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 20 en adelante se menciona los mandamientos dados donde dice, no matarás. Y esto ha sido una enseñanza. De acuerdo a este mandamiento, si alguno era acusado de matar a una persona, esa persona tenía que comparecer frente a los jueces de ese tiempo. Por eso dice, si alguno matare, cualquiera que matare será culpable de juicio. De juicio. Se tenía que enfrentar a un grupo de personas las cuales determinaban la sentencia para esta persona. Pero ahora el Señor da una interpretación no tanto diferente, sino una interpretación más profunda de lo que significa la ley. Da una interpretación de la ley en otro nivel. Él habla acerca del enojo. El enojo como ese pecado tan grave como lo es el matar a una persona. Para todos los seres humanos, muchas veces clasificamos los pecados de graves, leves o muy leves probablemente. Y así está tipificado aún en nuestras leyes. Faltas muy graves, faltas leves y faltas que simplemente son una amonestación o requiere otro tipo de tratamiento. Nosotros también lo hacemos en nuestro diario vivir. Hay faltas que nosotros cometemos, las cuales podemos llamar, son faltas leves. Al final vivimos con ese tipo de faltas porque las consideramos así. Pero no es así delante de Dios. Delante de Dios, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué es pecado?
Dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya pecó. En otras palabras, si usted sabe que tiene que hacer determinada cosa y no lo ha hecho, ya pecó. Y es culpable de muerte, de acuerdo a lo que enseña la palabra. Esto es lo que enseña. Pero nosotros solemos tener ese estándar de catalogar los pecados por grave, menos grave y lo que se llama la mentirita blanca. Por ejemplo, para muchos mentir no es un pecado tan grave. Y hoy en día en nuestro país, la mentira se ha vuelto tan popular que hasta nuestras autoridades la desarrollan en su diario vivir de manera natural. Y la mentira delante de Dios es pecado. Otra de las cosas que nos suele pasar, murmurar, pensar mal, hablar a espaldas de, o de repente, entre comillas, por error, usted se llevó un lapicero de la oficina o donde estuvo usando ese lapicero que no es suyo, se lo llevó. ¿Sabe qué significa eso? Llevarse algo que no es suyo. ¿Qué nombre tiene? Eso tiene por nombre hurtar o robar, para hacer una similitud de cosas. Al final es robar, pero a la vez no todos consideran estas faltas como faltas tan graves. Es más, las minimizamos y pensamos que no le hacemos daño a nadie. Así que, tranquilo, no pasó nada. Hermano, cuidado, porque el pecado inicial en el huerto del Edén, recuerde usted, ¿cuál fue el pecado inicial en el huerto del Edén? ¿Sabe cuál fue? La mentira. La mentira fue la que utilizó Satanás, dice la Biblia, para engañar a Eva. Hoy en día, nuestros oídos oyen tantas mentiras que se nos ha hecho común hacerlo. Y muy pocos alzan su voz de protesta frente a ello, porque nos hemos acostumbrado a denominarlo como es normal. Sí, forma parte de la vida. Para el cristiano no debe ser así. La mentira como el asesinato delante de Dios son pecado. Y esto es lo que viene tratando de enseñar nuestro Señor. Que no solamente el hecho de cometer un asesinato es ser culpable, sino aún lo que conlleva a ese asesinato. Hay otros pecados también que los clasificamos, a los cuales con toda convicción decimos que se le debe aplicar todo el peso de la ley. Por ejemplo, esos pecados de asesinato, como lo dice acá. Si alguien asesinó por pasión a otra persona, o alguien asesinó a una persona porque estuvo asaltándole, por quitarle algo, lo mató, esa persona debe comparecer ante las autoridades y debe ser encarcelada. Ese es nuestro juicio y es lo que dice la ley. A una persona que ha cometido violación, ya sea contra una persona adulta o contra un menor, mucho más está tipificado en nuestras leyes humanas, que la violación a un menor tiene una falta, un castigo más grave. Porque nosotros los seres humanos hacemos esa distinción. Esos son pecados graves a los cuales nosotros simplemente decimos, no, esos sí son pecados que merecen castigo. El tráfico ilícito de drogas es pecado. Es pecado. La trata de personas es pecado. Sino que nosotros no estamos muchas veces cumpliendo el ser la sal y la luz donde nos toca vivir. El pecado hay que declararlo, venga de donde venga. Hay que declarar lo que es. Y eso es lo que nos llamó el Señor a hacer. Y cuando el Señor Jesús dice, oíste que fue dicho, no matarás,
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Él está poniendo al mismo nivel el asesinato como el enojo. Lo está poniendo en el mismo nivel. Y en el Nuevo Testamento, donde está escrito este pasaje, hay dos palabras en griego que se usan para referirse al enojo. Dos palabras. Una es la palabra sumos. Esa palabra indica y se refiere al enojo como una emoción que se enciende en determinada circunstancia y luego se apaga. Por A o B, algo provocó ese enojo y, como decimos, revienta, pero después se apacigua y todo vuelve a la normalidad. Esa es la primera palabra que se usa y se llama sumos. Pero la palabra que usa en este texto para definir el enojo es una palabra que significa o que suena así, orgizo, la cual expresa este sentido. Un enojo que se manifiesta de lo más intenso de todas las pasiones humanas. Orgizo es aquella actitud que no se enciende en el momento, sino que comienza en el corazón y poco a poco va ganando más terreno para luego manifestarse en medio de lo que le toca vivir. Esa es la definición del Señor cuando dice: oíste que fue dicho, no matarás, pero el que se enoja es culpable también de juicio. El enojo no se expresa al principio, pero se vive día a día y aumenta con el correr de los días en el corazón. Y al final se vuelve muchas veces incontrolable. Esta palabra, orgizo, es lo que usa Jesús para hablar sobre el enojo. El enojo es homicidio. Cuando vamos a Génesis capítulo 4, encontramos el pasaje de Caín y Abel. Y usted conoce la historia, pero vamos a Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así, Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y mire lo que dice ahí mismo. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti serás tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjese, lo mató es la consecuencia del ensañamiento que tiene Caín contra Abel. Y esta palabra se ensañó en el Antiguo Testamento es la equivalente a se encolerizó, se enojó, se airó incontrolablemente contra su hermano. Y esto produjo ese fruto que se conoce como el asesinato. Es en el corazón donde se comienza a cometer la mayor cantidad de homicidios. Si bien es cierto,
la tasa de homicidios es alta en la estadística, pero en esa tasa no está considerada aquellos que se han producido en el corazón. Y antes de cometer el homicidio, Caín tuvo homicidio en el corazón. Se ensañó, dice la palabra. En el corazón guardó la cólera, guardó el resentimiento, guardó ese rencor, guardó esa envidia hacia su hermano, porque su ofrenda había sido rechazada y la de su hermano no. Antes de poder reflexionar y decir, ¿qué hice mal? ¿Qué es lo que ha hecho que mi hermano esté aprobado y yo desaprobado? Sino que se ensañó, se encolerizó, comenzó a guardar resentimiento en su corazón para con su hermano. Jesús justamente se refiere a este tipo de actitudes, las cuales las compara con asesinato, aquellas actitudes que salen del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen las malas actitudes. Aún la palabra dice, no contamina lo que entra, sino lo que sale del corazón, eso contamina. Y muchas veces una persona que ha cometido homicidio en su corazón, eso va a contaminar a otras personas y las va a conllevar también a la muerte. Jesús es interesante cuando da esta enseñanza. Él dice, versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, fíjese, no dice contra una persona ajena, es contra una persona cercana, contra su hermano. Y es que los problemas y las dificultades se dan en el vínculo de la familia, en el vínculo del círculo de amistad, en el vínculo de la familiaridad. Cualquiera que se enoje contra su hermano, el término que usa allí en el griego es adelphos. Adelphos significa un hermano cercano. Mire, muchas veces los problemas más serios los tenemos con los que nos rodean día a día. Los tenemos con los que viven con nosotros. Por eso que es muy importante que nosotros como hijos de Dios podamos ser objetivos con ello. Y si hasta aquí hemos tenido problemas en lo familiar, con nuestros padres, con nuestros hijos, con algún familiar, hermano, hermana, tío, tía, primos, es bueno que reflexionemos. Porque de seguro, si nos hemos enojado, nuestro corazón ya lo ha asesinado con actitudes, con deseos. En el diario vivir donde nosotros vivimos, valga la redundancia, donde nos desenvolvemos, es allí donde comenzamos a almacenar el enojo, la ira, que luego se convierte en este acontecimiento que menciona Jesús. A esto se refiere Jesús cuando dice, mas yo os digo que cualquiera que se enoja. ¿Alguna vez nos hemos enojado? ¿Sí? ¿Contra quién? ¿Y qué es lo que hemos pensado cuando nos hemos enojado? Muchas veces en el diario vivir, cuando nuestros hijos se enojan con nosotros, ellos se van muchas veces renegando y dicen, eres malo, mala eres. Y se van a sus cuartos. Y se van con el enojo en el corazón. Muchas veces eso comienza a guardarse y a guardarse. Y otras veces ese enojo es provocado por padres que provocan a ira a sus hijos. Por eso la palabra también nos enseña, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque malogramos el corazón de nuestros hijos. Pero en ambos casos debemos cuidar nuestro corazón. No digo que todos de alguna manera nos mordamos la lengua y nos quedemos así haciendo una rabieta con tal de no explotar. No, la palabra dice,
Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es lícito, porque somos humanos, tenemos emociones. Pero ¿sabes qué? Hay que cuidar el corazón. No dejes que pase mucho tiempo, ni siquiera el día. Cuando dice no se ponga el sol sobre nuestro enojo, está hablando sí del día, pero no significa, ya tengo hasta la noche para arreglar. No, sino la expresión es inmediatamente. Arreglemos. También dice la palabra, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es que lo que hizo me indignó y yo reaccioné de esa manera, porque no es correcto que haga eso. Nada justifica el enojo. Nada justifica. Nada. Jesús dice, en esa reacción del hombre no obra la justicia de Dios. También dijo Jesús, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Porque después del enojo comienza a ver en el corazón esa actitud. ¿Qué se habrá creído este? Y ponemos adjetivos. Lo que está tratando de enseñar el Señor es eso. Que después que nos enojamos, en el corazón comienza a hablar esa voz interna de la naturaleza vieja, caída, para comenzar a poner adjetivos contra nuestros hermanos. Y acá dice, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Lo pone una vez más en el mismo nivel frente al juicio, frente al juez, frente a la sentencia. Llamar a alguien necio expresaba desprecio. Era una expresión de desprecio. Y llamar a una persona fatuo era una expresión de desprecio por su carácter, por su personalidad. Algunos comentaristas han traducido la idea de necio, que el equivalente en la raíz griega es raka. Raka es un insulto que a mí me cuesta repetirlo, perdonen, no voy a mencionarlo de esa manera, pero es un insulto que solemos decir a diario. Eres un, o en otras expresiones, muchas veces hemos dicho lo siguiente, bien tonto eres, ¿no? ¿Lo ha dicho? O hay veces cuando nuestros hijos o alguien no entiende nada, uno le dice, qué bruto que eres, ¿no? Raka tiene esa traducción, tonto, bruto. Y empieza la palabra. Pero ¿sabe qué? Más que la definición de una palabra, raka es una palabra, algunos dicen, intraducible. En otras palabras, todo sinónimo de insulto, raka. Todo insulto es raka. Pero raka conlleva un significado más profundo. Raka se describe por el tono de voz con que se menciona, con la forma en que se menciona. Muchas veces el acento de desprecio y de menosprecio es lo que marca la diferencia muchas veces en una palabra. Porque, por ejemplo, decirle tonto a alguien, hay maneras de decirle, eres tonto, ¿no? Pero cuando tú le dices, eres tontito, ¿no? Como que el tono de voz cambia el significado de esa palabra. Eso es raka. Raka tiene un tono de voz insultante, un tono de voz agresivo, un tono de voz de desprecio. Eso es raka. Y cuando hay enojo en el corazón, el tono de voz que sale del corazón es de desprecio para con la persona
la cual nos ha ofendido o ha hecho determinada cosa. El tono de voz que se escucha en el corazón es de ese desprecio y menosprecio hacia esa persona. Esto es lo que dice Jesús que es asesinar. En esto consiste el verdadero asesinato, no en el matar solamente físicamente, sino en el agredir a su hermano con palabras, con actitudes y con desprecio en el corazón. Jesús dice, esto no debe ser en nosotros como hijos de Dios. Por eso dice el 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En otras palabras, el Señor Jesús nos está dando una oportunidad. La oportunidad se llama reconciliación. Reconciliación. Frente al enojo, frente a la ira, frente al desprecio en el corazón hacia una persona, el Señor dice, reconcíliate primero. Antes de que practiques alguna acción, vamos a llamarla de esta manera, religiosa o litúrgica, antes de que cantes, antes de que sirvas, antes de que hagas una buena obra, antes de que ores, antes de que leas la Biblia, dice, reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate con tu hermano. Paralelo a esto, hablando Pedro a los esposos y a las esposas, en 1 de Pedro capítulo 3 dice, vosotras mujeres estad sujetas a sus maridos. Y a los hombres también les dice, de la misma manera ustedes varones, traten a las mujeres como a vaso más frágil, para que sus oraciones no tengan estorbo. Porque cuando menospreciamos y tratamos mal a alguien y los maltratamos por algún enojo, por alguna actitud, por raca en nuestro corazón, nuestra comunión con Dios se ve estorbada. No hay comunión con Dios. Por eso el Señor dice, por tanto, si traes tu ofrenda, espera un ratito tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Si esta mañana tuviéramos que reconciliarnos con alguien, ¿quién sería ese alguien? Si esta mañana tuviéramos que meditar en que si a alguien estamos guardando rencor, resentimiento, enojo en el corazón, ¿quién sería esa persona? Porque a esa persona, dice el Señor, ve y reconcíliate. Quizás en este tiempo diría, mira, agarra el teléfono, llámale al hermano, a la hermana y dile, quiero hablar contigo, hermano, hermana. Y hermano, hermana, de sangre, de familia, porque esto es lo que expresa alguien cercano. Y aun si fuera alguien de la iglesia, esto es lo que nos pide el Señor. El apóstol Pablo dice, estemos en paz con todos. Estemos en paz. Procuremos en lo que dependa de nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Quiero preguntarle en esta mañana, ¿está en paz con todos? ¿Tiene paz en su corazón con todos sus familiares, con todos sus vecinos, con todos sus amigos, con todos sus hermanos? ¿Tiene paz? ¿O hay algún enojo? Aún en este tiempo de campaña electoral, alguna opinión del hermano fulano, mengano, no le gustó y usted está guardando en su corazón ese resentimiento,
ese malestar, hermanos, no lo guardemos. Dice el Señor, entre tanto, deja allí tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Que esta mañana podamos hacer lo que nos pide el Señor. La reconciliación es el mejor aroma y olor de adoración al Señor. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero Dios envió a Jesucristo y en Jesucristo nos hemos reconciliado con Dios. Antes vosotros erais enemigos, pero ahora sois hijos de Dios. Reconciliémonos y demos gracias a Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Padre Celestial, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas detrás de esta pantalla. Señor, te ruego que en tu gracia tú nos des la valentía, la fortaleza, la honestidad delante de ti para corregir nuestras malas acciones y para corregir aquellos asesinatos que hemos cometido en el corazón al guardar resentimiento, enojo contra algún familiar, contra algún ser querido, contra algún conocido, Señor. Señor, esta mañana de oportunidad, de reconciliación, permítenos aprovecharla, Dios. Permítenos aprovecharla. Danos la valentía y danos palabras de sinceridad para reconocer nuestros errores y pedir perdón, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.